Todos conocemos el cuento clásico de Pinocho. Ese Pinocho que fue creado por su creador, Geppetto, que quería compañía y se le ocurrió hacer una marioneta de madera. Esta marioneta de madera, bien detallada, que luce como un niño y que es controlado con hilos para dar la apariencia de que la marioneta, tiene cierta vida, ciertos movimientos que simulan los movimientos de las personas. Y eso es lo que comúnmente vemos en la serie al inicio, en la película de Pinocho. Pero después sucede un milagro. El milagro de, podríamos llamarle así, la conversión de Pinocho, en donde esa marioneta que se mueve y que al final del día sabemos que no se mueve por sí sola, la mueve su creador con los hilos al estar amarrados a cada una de sus extremidades, sus piernas, sus brazos, cobra vida por un deseo que le es cumplido a su creador, Geppetto. Y entonces la hada madrina le concede ese deseo. Y esa marioneta de madera que no se mueve al menos que alguien más la manipule, de repente cobra vida. Y de repente puede hacer movimientos de manera voluntaria, por sí sola, sin la necesidad de que alguien la manipule, sin la necesidad de estar prendida en sus miembros con un hilo que la haga verse mover. Y no solamente cobra vida y toma decisiones de sus miembros, de su cuerpo, sino que también tiene cierta conciencia al punto de que tiene una moralidad, por decirlo así. Y en su moralidad, cuando dice mentiras, ¿quién recuerda qué le pasa a Pinocho? Le crece la nariz. Entonces tiene un detector de moralidad o de inmoralidad, como lo quieras ver. Y eso es lo que vemos en la serie, y es una serie que todos recordamos. No recuerdo cuál fue la edad en la que vi Pinocho, y claro, han mejorado sus versiones. Ahora ya hay una película muy buena también. Pero la historia sigue siendo la misma. Un muñequito de madera que pasa a vida, ¿cierto o no? Por causa de un poder, de un milagro, de algo sobrenatural que tuvo que suceder en el cuerpo muerto, por decirlo así, de esa marioneta. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene una historia muy paralela a la de Pinocho, pero que no es fantasía, que no es un mito, es real y sucede a más de uno. Muchos pinochitos, por decirlo así, con la esperanza de que si en verdad ha sucedido y si en verdad hay vida espiritual en nuestro ser, entonces ahora también tenemos voluntad y una conciencia que se alinea a la moralidad de la palabra de Dios. De eso quiere hablar Pablo en capítulo 6. Y en un sentido también quiere prevenir a su audiencia, a aquellos a los que él ha estado predicando en los capítulos anteriores sobre esta gracia, que tengan cuidado de no abusar esa gracia o de no torcerla en direcciones que los lleve a verse sin vida. Pablo en capítulo 5 de Romanos hace un trabajo maestro, ¿cierto o no? De persuasión para su audiencia original. ¿Sobre qué? Sobre la justificación que es por fe y no por obras. Y sobre cómo es que esta es una gracia que sobreabundó por encima de la abundancia de pecado en el corazón de los hombres. Ahora en capítulo 6, Pablo quiere evitar que se malentienda ese lenguaje de gracia sobreabundante,
de tal forma que sus oidores lleguen a la conclusión errónea de pensar que la gracia es una licencia para pecar. El argumento de Pablo a su audiencia original y a nosotros nos es dado para que no lleguemos precisamente a esa conclusión de que hay que pecar para que abunde la gracia, lo cual sería una forma de pensar alineada a la gracia barata que muchos creen en nuestros días y que seguramente creyeron en los tiempos de Pablo. Una gracia barata que muchos dicen haber recibido, pero es barata porque no transforma el corazón de los creyentes y por eso es barata. Para evitar ese peligro, Pablo en capítulo 6 quiere reforzar la convicción de que el creyente ahora vive bajo la influencia de un nuevo maestro que transforma la vida del creyente por medio de esa gracia que obró para salvación por medio de la fe en Jesús. El título del mensaje esta mañana, iglesia, es bajo un nuevo dueño de la esclavitud a la vida. Mi intención esta mañana es hacer eco a esta idea que obtenemos del texto esta mañana en capítulo 6 para persuadirte de que no perteneces al pecado sino a Dios. Por lo tanto, debes vivir en la libertad de la justicia que Cristo ya ganó para ti. Otra vez, te quiero persuadir de esto, que no perteneces al pecado sino a Dios. Por lo tanto, debes vivir en la libertad de la justicia que Cristo ya ganó para ti. Para ello, la estrategia de Pablo, en primera instancia, es ayudarnos a recordar nuestra identidad como creyentes. Esto es una nueva identidad. Es el primer subénfasis del mensaje de hoy. Una nueva identidad, muertos a nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que significa que ahora tienes una nueva identidad en Cristo. ¿Recuerdas tu bautizo? ¿Recuerdas la dramatización del Evangelio con la que confesaste tu nueva identidad? De eso quiere hablar Pablo en estos primeros 11 versículos. Acompáñame a leerlos nuevamente. Capítulo 6, versículos 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdas tu bautizo nuevamente? La dramatización del Evangelio cuando confesaste tu nueva identidad en Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo, cantamos. No era solo un simbolismo, era una declaración de guerra en contra del pecado.
Unidos a Él en su muerte y resucitados con Él en novedad de vida, dice el texto que acabamos de leer. Unidos a Él en su muerte. Hemos hablado mucho de la muerte sustitutoria de Cristo. ¿Qué significa eso? Que en verdad el Padre mató en una cruz al pecador que vio en Cristo. No al Cristo pecador, porque Él nunca pecó. Al pecador que vio en Cristo. ¿Quién es ese? Somos tú y somos yo, si en verdad hemos creído. Y esa muerte no nada más simbolizaba la condena del pecado. La paga del pecado es muerte. También simbolizaba que ahora hemos muerto para las cosas del pecado. Hemos muerto a nuestras inclinaciones carnales que nos llevan a pecar. Esa misma muerte que Él experimentó de manera simbólica, pero al mismo tiempo de manera experiencial, es algo que experimentamos tú y yo si en verdad hemos creído. Muertos al pecado. ¿Vivimos muertos al pecado, Iglesia Vida Vertical? ¿Qué significa eso? Que ahora presentas guerra en contra del pecado. No que ya no pecas, no que ahora vivimos sin pecado, sino que ahora el pecado ya no domina tu ser. Ahora presentas una guerra espiritual en contra de ese pecado. ¿Es esa una realidad de tu vida esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Cualquiera que te observara de cerca, muy de cerca, si pudiéramos programar un dron que te siga durante la semana y después pudiéramos ver el video que tomó de tu vida, ¿el dron nos arrojaría esa información? ¿Que vives en una constante guerra y lucha contra tu pecado? ¿Que sí terminas en la lona muchas de las veces, pero que te levantas, que te dueles de haber caído a la lona y buscas medios de gracia? Buscas ayuda en Dios primeramente y también ayuda en sus medios de gracia a través de la vida de la iglesia para vencer lo terrenal en ti, lo inmoral en ti, las lujurias de tu corazón. ¿O veríamos otro tipo de película en esa grabación? Unidos a Él en su muerte y resucitados con Él en novedad de vida, en vida nueva. ¿Has vuelto a nacer en verdad? ¿En verdad la gracia ha llegado a tu vida? ¿Significa que ahora vives para Cristo? ¿Que ahora Dios ha regenerado tu corazón de tal forma que ya no puedes vivir más según la voluntad del viejo hombre? ¿Estamos modelando nueva vida? Donde claro, primeramente morir al pecado es una constante. Estamos animando más bien a otros a vivir a la luz de su nueva identidad. ¿Sabes que eso es parte de lo que significa que estás en nueva vida? ¿Sabes que el cristianismo no es individualista? ¿Es un proyecto en comunidad? ¿O te estás enfocando solo en ti? ¿Estás ayudando a otros a crecer en santidad? ¿O estás ensimismado en tu búsqueda de tu santidad? Estamos buscando la santidad, mostrando un arrepentimiento bíblico frente al pecado. ¿Dónde estamos parados con respecto a esas cosas, iglesia? Yo sé que ya quieres que pase al siguiente punto, pero no voy a pasar.
Porque esta sección nos la ha dado Pablo, nos la ha dado Dios a través de su siervo Pablo, para que meditemos en ello. Son preguntas sencillas, pero que encuentran un gran significado si en verdad entendemos cuál es el llamado de esa nueva identidad. Si en verdad hemos creído. Si en verdad Cristo es nuestro tesoro. Es Cristo mi verdadero tesoro. Es la santidad sin la cual nadie verá a Dios, lo que consume mi pensamiento todos los días. En el libro que estamos viendo de Cambios Profundos decía el autor, ¿qué es eso que consume tu tiempo, tu mente, en lo primero que piensas cuando te levantas cada mañana? ¿Será que podríamos descubrir que muy probablemente es eso lo que amas y lo que adoras? ¿Cuánto de tu verdadera identidad en Cristo es lo que toma un juego en tu agenda de vida? Es la base, el fundamento. Soy un cristiano. Ahora mi vida se trata de estos asuntos, de caminar en estas direcciones, de morir al pecado de estas formas. Iglesia, esta nueva identidad que hemos adquirido, si en verdad hemos creído el Evangelio, debe producir en nosotros una nueva decisión. Ese es el segundo énfasis del texto esta mañana. Una nueva decisión presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Y eso lo vamos a encontrar en versículos 12 al 14. Acompáñame a leer nuevamente en tu Biblia. Versículo 12. Por tanto, dice Pablo, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay un llamado, creo que es muy claro. En otras palabras, Pablo está diciendo, si tú eres la audiencia de lo que dije en la sección pasada, si a ti en verdad ya has hecho un cambio de identidad en tu vida, ahora eres un hijo de Dios, ahora la gracia sobreabundó en tu corazón para perdón de pecados, arrepentimiento, vida eterna, confiar en Jesús y solo en Jesús para ser justificado delante de Dios. Dice, por tanto, hay un por tanto, es una expectativa que Dios tiene de ti y de mí si en verdad hemos creído, si en verdad decimos que Cristo no nada más es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Por tanto, el pecado no puede reinar en nosotros para que obedezcamos a nuestras lujurias. ¿Cuáles son esas lujurias de las que Pablo está hablando? De todo lo que sea que domine tu ser por encima del dominio que Cristo tenga sobre tu vida. Eso es una lujuria. Muchas veces asociamos mucho la palabra lujuria con los pecados sexuales. ¿Cierto o no? Y aunque claro, tiene una conexión también en esa dirección, esas no son todas las lujurias que existen. Hay todo tipo de lujurias. Todo tipo de cosas que dominan nuestro ser y que nos apartan de contemplar a Dios, nos apartan de buscar la santidad, nos apartan de obedecer. Esa es tu lujuria. Esa es mi lujuria. Pablo dice, ya no puede reinar más el pecado en ti, sino más bien, si en verdad el Espíritu Santo está morando en ti, debemos presentar nuestros miembros. ¿A qué miembro se refiere? A todo tu ser. Al miembro de tu mente,
de tus ojos, de tus labios, de tus pies, de tus manos. Todo tu ser le pertenece a Dios. Decimos que Cristo nos ha comprado a precio de sangre y luego no nos detenemos a considerar qué es lo que eso significa. Significa que le pertenecemos a Él, ya no más a nosotros mismos, y que ese proceso de pertenencia no va a ser cómodo. Eso es algo a lo que no nos queremos acostumbrar a veces. Sí, le pertenezco a Cristo, pero este es mi apartado. Aquí está mi caja fuerte. Esta parte de mi vida, este aspecto de mis anhelos, de mis deseos, que nadie me los toque. Y tal vez no lo verbalizamos de esa forma irónica, pero nuestras acciones lo dejan ver. No. Todo tu ser, todo tú le perteneces a Dios. Si en verdad te has rendido a Cristo, todos tus pensamientos, todos tus anhelos, todo lo que tú eres y representas, ahora es de Dios. Y ahora Él lo va a poner a su disposición, no a tu disposición. Él te dio vida. Eras como una marioneta muerta. Pendías de hilos que te esclavizaban a pecar. Lo leímos en la mañana y no estuvo coordinado. Juan 8. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Bueno, si ahora estás en Cristo, ya no eres esclavo del pecado, eres esclavo de la justicia ahora. Los hilos del pecado se han roto. Ya no vives bajo el dominio de las tinieblas, sino bajo el dominio de la luz. Has sido transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no opera el pecado en tu vida, ya no el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, ya no es tu maestro. Ahora tu maestro es el Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios que nos dio un Espíritu Santo y no una nariz que crece ante el pecado. Tú y yo estaríamos muy narizones, más de lo que ya estoy. Un Espíritu Santo que no se ve, pero sí se ve. No se ve, pero sí se ve. ¿Cómo se ve? En lo que dice Pablo en esta sección, en que presentamos nuestros miembros no como instrumentos de inequidad, sino como instrumentos de justicia, vivos para con Dios, vivos a las cosas de Dios. Y ya no más siendo dominados por el pecado. Y esta frase de que no vivimos bajo la ley, no es que ya la ley, los aspectos morales de la ley ya no apliquen en nosotros. Lo que está diciendo es, ya en base a la ley, tú y yo no somos juzgados si en verdad hemos creído en Cristo. Porque ya fuimos juzgados por Cristo. Él murió en nuestro lugar. La ley lo juzgó. Él llevó nuestro castigo. Él llevó nuestra condena. Ahora vivimos bajo la gracia. ¿Pero qué significa que vivimos bajo la gracia? Que vivimos para Cristo. Bajo su señorío. Según sus estatutos. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bauticémoslos. Y bien padre, nos encanta bautizar personas. Pero después enseñándoles a hacer todo lo que os he mandado, se nos olvida. Tenemos que hacer la obra completa, no nada más mojar gente. Mojar gente es lo más fácil del mundo y sobre todo ahorita en temporada de calor. Tenemos que enseñar a vivir la obediencia al Evangelio. Y nosotros, claro, tenemos que ser modelo a seguir. No ser hipócritas, como muchas veces la palabra misma condena al pueblo de Dios, de la hipocresía de nuestros corazones. Tenemos que presentar nuestros miembros como instrumento de justicia, si en verdad hemos creído. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Tenemos un nuevo dueño, el cual ya no es el pecado que influenciaba nuestras vidas, porque estábamos muertos, que movía los hilos para inclinarnos a pecar y llenar nuestras lujurias.
Ahora tenemos a Dios, tenemos el poder de su Espíritu, que nos incomoda, ¿cierto o no? No importa si a los ojos del mundo, a veces comunidades cristianas, cometemos un pecadito o un pecadote, te incomoda de igual manera. Porque no existe pecadito o pecadote, lo que existe es pecado a los ojos de Dios. Y nos debe de incomodar de igual manera. Así que Iglesia Vida Vertical, ¿cómo están nuestros miembros esta mañana? ¿Cómo estás usando tus dones, tu tiempo, tus prioridades de vida, tus capacidades, tus habilidades para las cosas del reino? Con un enfoque en las cosas de Dios, en la gloria de Dios, en las cosas de arriba. ¿Cómo estamos con respecto a eso? Y no estoy hablando nada más de venir y llenar una silla los domingos. Gracias porque estás aquí, porque es aquí donde te enteras que hay algo más que hacer. Con la esperanza de que te llevas mucha tarea a casa. Amén. Nos llevamos, me quiero incluir. ¿Qué lujurias siguen alimentando nuestra nueva vida en Cristo? Espero que sean las pocas y espero que haya guerra que está siendo declarada en contra de esas lujurias. Y si no la hay, yo creo que ese es un buen momento para reflexionar y decir, gracias Dios, gracias Pablo en Romanos 6, había puesto la bandera de la paz ante esta lujuria, pero tú no quieres paz, tú quieres guerra. Tú quieres que me desangre en contra de esta lujuria, si es necesario. Y Dios nos va a ayudar, mis hermanos, no es en nuestras fuerzas. No estamos predicando un evangelio de obras muertas, un evangelio donde necesito hacer estas cosas para ganar el favor de Dios. Ya gané el favor de Dios, ya me dio su Santo Espíritu, ahora puedo presentar batalla. Tengo todos los elementos para la guerra. No necesito llamar a la OTAN o a la ONU o a los altos mandos del ejército mexicano. Dios ya me equipó, me dotó. Necesito creer que ahí está todo, que ahí está el arsenal para presentar fuerte batalla y vencer en muchos de los casos. ¿Cómo está tu ser siendo gastado en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? ¿Cuánto de eso se debió a que estás usando tus miembros como instrumentos de pecado y no de justicia, si no hay mucho de eso? Si no hay muchas buenas obras que adornen el evangelio que has creído. Luchamos contra el pecado. Luchemos contra el pecado, mis hermanos, y así demostrar que ya no domina el pecado en nuestras vidas. Amén. Hermanos, no pertenecemos al pecado, sino a Dios. Por lo tanto, debemos vivir en la libertad de la justicia que Cristo ya ganó para nosotros. Amén. Esta nueva decisión que hemos tomado como consecuencia de que Dios nos ha dotado para que el pecado no nos domine, debería llevarnos a poner nuestra mirada y nuestro enfoque en un nuevo destino, que es el último punto del sermón. Del fruto de la vergüenza al regalo de la vida eterna, que vamos a encontrar en versículos 15 al 23. Acompáñame a leerlos nuevamente. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación.
Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un nuevo destino. Antes vivíamos para el pecado y el fruto de vivir para el pecado, ¿qué traía a nuestras vidas? Vergüenza. Cosas de las que debíamos de estar avergonzados. Pero ahora Dios nos ha transferido otra vez a un nuevo dominio, a un nuevo reino, el reino de la luz, donde ahora reina Dios, donde ahora su Espíritu Santo es la influencia más alta en nuestras vidas. Ahora, como consecuencia, nuestra mirada está en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Es lo que dice el texto. Voy a leer la última parte del versículo 22. Y hechos siervos de Dios tienen por su fruto la santificación y como resultado, ¿qué? La vida eterna. ¿Para quién es la vida eterna? Para los que están buscando la santificación. No la salvación por medio de obras, sino la santificación como resultado de la salvación que produce obras. Muy rápido podremos correr y decir, ¿para quién es vida eterna? Para los que creen en Jesús. Ok, esa es una respuesta que es verdadera, pero que necesita un relleno, necesita su definición. ¿Y quiénes son los que han creído en Jesús? Los que buscan la santificación, los que obedecen. Y no solamente obedecen para verse bien, sino como vemos en versículo 17, obedecen de corazón. Es lo que dice el texto. Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Qué interesante que hable de la doctrina Pablo. Creo que nos debería interesar bastante que junte esas dos cosas, obediencia y doctrina. No cualquier tipo de obediencia, sino una obediencia atada y fundamentada a una doctrina sana, a una doctrina bíblica verdadera, no torcida, no diluida, sino sana y bíblica. La importancia de vivir la sana doctrina. Porque si yo tengo mala doctrina, ¿qué va a traer como resultado en cuanto a mi obediencia? Una obediencia deficiente. Una obediencia que no va a glorificar a Dios en mi vida y que no me va a llevar a buscar la santidad de la forma en la que Dios espera que yo busque la santidad. ¿Te das cuenta? Por eso hay que leer nuestras Biblias. Por eso hay que aprender de otros que tienen sana doctrina, no de cualquiera, sino de aquellos que sabemos que se someten a la sana doctrina. Esta doctrina de la que habla aquí Pablo, que les ha sido entregada. O a la que fueron entregados. Me llama más la atención la forma en la que lo pone. Doctrina a la que fueron entregados. Como si la doctrina fuera un agente, ¿no? Como si fuera una tercera persona. Y Dios te entrega esa doctrina. En otras palabras, ya eres esclavo de esa doctrina también. De la sana doctrina. Si en verdad hemos creído. ¿Cómo está tu doctrina esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Definitivamente queremos que nuestra obediencia sea obediencia que viene del corazón, pero empecemos con la doctrina. Que ésta esté bien, que esté alineada. Que las doctrinas esenciales del Evangelio, de la gracia, estén ahí. Y no nada más que las crea de manera intelectual, sino que esté buscando aplicarlas a mi vida, vivirlas, someterme a la doctrina, ¿sabes? A la doctrina uno se somete cuando la aprende, si en verdad la hemos aprendido. Yo no puedo decir que aprendí doctrina si no me estoy sometiendo a ella. Amén. Así es como funciona en el cristianismo. Así que queremos obedecer no nada más por aparentalismo, no para ganar el favor de los hombres, no para vernos bien, no para ganar la salvación,
sino de corazón, de que en verdad vivimos agradecidos, vivimos en quebranto, vivimos con la esperanza de que Dios es nuestro Padre. Y ahora vivimos para Él. De corazón. De que no nos tengan que estar diciendo, oye, haz esto o lo otro para yo hacer las cosas. Simplemente los quiero hacer, me desbordo de quererlo hacer. Esa es mi identidad. Fui entregado a la buena doctrina, a la sana doctrina, a las palabras de mi Señor. Que Él quiere que yo obedezca y que lo haga con gozo. Que lo haga por placer. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste por placer? Ayer alguien me decía, y disculpen, voy a tener que sacar un poco de aplicación en esto. Me decía, hey, porque mandé un mensaje a los hombres, nos vemos mañana a 9:30. Y todos sabemos que empiezan nuestras reuniones a las 10. Y alguien me pregunta, ¿qué pasó, Omar? Pues eran muy pocos. Yo creo que lo que vas a tener que hacer es esto o lo otro. Me estaba dando ideas. Yo le dije, no hay nada que hacer. Esto lo tiene que mover el Espíritu. Y si no es el Espíritu el que mueve la puntualidad en los corazones de las personas, no queremos que haya puntualidad. Es mejor que no haya puntualidad. Porque no vamos a engrapar frutos, no vamos a hacer manita de puerco para obedecer, porque se supone que hay un interés en las cosas de Dios. Digo que amo a Dios. Entonces quiero estar ahí, en las cosas de Dios, puntual. Amén. Queremos obedecer de corazón. Y buscamos la santidad. Eso es lo que significa que hemos entendido lo que quiere decir Pablo en cuanto a someter nuestros cuerpos para con Dios. La búsqueda de la santidad. Versículo 19 lo vuelve a reenfatizar. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, te das cuenta, hay un contraste, la nueva vida de la que habla Pablo, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ya lo hemos dicho antes y muchas veces, y no lo vamos a dejar de decir. ¿Por qué los cristianos se unen a las iglesias? Con la esperanza de que su motivación es que quieren verse santos. Eso que Dios ya declaró sobre sus vidas, eres santo, ahora va a comenzar a suceder en tu vida, la santificación. Y si no es esa una de las primeras razones por las que tú te unes a cualquier iglesia que sea sana, entonces no has entendido el cristianismo aún. Porque todo tiene que ver con transformación, parecerme más y más a Cristo, con la esperanza de que cuando sí pensemos en vida eterna, resultado de la vida eterna, entonces yo sea feliz por la eternidad. ¿Qué persona que se diga ser cristiano, que nunca buscó la santidad en este plano horizontal, va a ser feliz en donde la santidad es perfecta? ¿Será que va a existir esa persona? Yo me atrevo a decir que no. Y otra vez, no estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de santidad por salvación. Porque hubo salvación. Amén. De eso estamos hablando. Hermanos, no nos pertenecemos. No pertenecemos al pecado, sino a Dios. Por lo tanto, debemos vivir en la libertad de la justicia que Cristo ya ganó por nosotros. Tú y yo no nos podemos dar el permiso de usar el concepto de gracia para minimizar o para justificar nuestro pecado. La gracia de Dios no es barata. Esta costó la vida del autor de la vida. Y es en el poder del Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, que nosotros seremos resucitados con Él. Y hemos sido resucitados con Él si en verdad hemos creído. Si en verdad nuestro bautizo fue auténtico. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado
y poder vivir bajo el dominio de un nuevo dueño que nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, de esclavos de la injusticia a esclavos de la justicia. Gloria a Dios que no nos crece la nariz como a Pinocho, que nos ha dado un identificador más grande, un empoderador más grande, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que mora en cada creyente esta mañana para poder vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio, como Pablo lo expone en esta carta y en este pasaje esta mañana. Y también, por último, si aún crees que estas cosas son muy difíciles para ti de vivir, es porque estás en lo cierto. Lo son. Y la razón por la que son difíciles es porque no se viven en tus fuerzas. Y muy probablemente la razón por la que lo ves así es porque aún la nueva vida en Cristo no ha llegado a ti. Aún el milagro de la salvación, de pasar de muerte a vida, de marioneta muerta a marioneta que ahora vive y palpita para Dios, no ha llegado a tu vida esta mañana. Y entonces esa es tu oportunidad también, rendirte al señorío de Cristo. Él vino a pagar el castigo que tú merecías por el pecado. Él vino a morir como un sustituto por tu alma, para que tú no mueras, sino que vivas a través de Él. Y entonces la muerte que Él padeció la padezca en tu lugar. Y la vida que Él es y experimentó al ser resucitado de entre los muertos sea la misma vida que ahora te empodere para vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio. Y para que eso suceda en realidad es muy simple: arrepentimiento y fe. Te tienes que arrepentir de tus pecados, reconocer que mereces la muerte y la condenación eterna, que mereces la separación de Dios por la eternidad y que solo por los méritos de Cristo tú puedes ser reconciliado con Dios. Cuando pones tu fe en su obra perfecta en la cruz, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Si lo haces esta mañana y lo haces en verdad, sin poner excusas, sin hacer apartados de que sí quiero eso, pero quiero seguir atesorando mi pecado, créeme, te garantizo que Dios te va a dar el poder para buscar este tipo de santificación, poder vivir para su gloria y ser dominado ya no bajo el pecado, sino bajo la justicia que Dios te ha dado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, tan misericordioso y nos exhortas, nos animas, nos recuerdas todo lo que nos ha sido dado para poder considerar una batalla en contra del pecado. Señor, perdónanos porque podemos identificar algunos rasgos, algunos eventos en nuestras vidas, en nuestra semana aún, de cuando el pecado estaba ganando terreno en esta batalla. Ayúdanos, Señor. Danos humildad para venir a ti en súplica por la ayuda que necesitamos para que tú nos fortalezcas y podamos morir al pecado, Señor. Ayúdanos a ser sabios en la manera en la que nos conducimos, Señor, para que cuando venga la tentación, Señor, esa sabiduría que ya hemos establecido en nuestra rutina, en nuestra agenda de vida, en nuestros diferentes contextos de vivir nuestra fe, nos alerte y queramos darle la espalda al pecado, porque lo que estamos buscando es la santidad misma, Señor. Ayúdanos a encontrar formas diversas de buscar la santidad, de someter nuestros miembros a ti, a recordar que ya no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti si en verdad hemos creído, y que nuestra vida ya no es nuestra vida, sino es tu vida en nosotros, y que ahora vivimos para agradarte y glorificarte, para que la santidad que tú has declarado sobre nosotros se pueda ver de manera práctica en la forma en la que vivimos nuestra fe, en la forma de que interactuamos con los demás, creyentes o no creyentes. Señor, perdónanos por las veces que ha habido hipocresía, las veces que hemos seguido anclados al viejo hombre en las formas en las que no representamos el Evangelio en nuestras vidas. Padre, ayúdanos
Que tu Santo Espíritu nos abrume con poder de lo alto, Señor. Que nos tire a la lona, que si algo nos va a tirar a la lona no sea el pecado, sino tu Santo Espíritu, conmovidos por su santidad, para querer imitar esa misma santidad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos y tennos mucha paciencia, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.